Muy buenas a todos, bienvenidos al podcast Especialmente Café. Yo soy Rubén, Yellow Tulip Coffee, como me conoce la gente en redes sociales, y hoy tengo el placer de volver a retomar el podcast con una historia interesantísima. Estoy en el Hotel Zarú, en Mocejón, que ya sabéis que esta sala nos la prestan gratuitamente para apoyar el proyecto y estoy súper agradecido por ello. Y qué afortunado me siento de poder hablar un día más de café, y estoy delante de Marcelino Arce. Marce, cuéntame, ¿quién eres? Pues nada, lo primero, gracias Rubén, porque para mí lo importante es este primer encuentro. Creo que los encuentros son especiales y luego además cuando viene de otras personas, ¿no? Que Ruth creo que ha tenido por ahí algo que ver. Duda. Pues nada, Marce es un santanderino de ahí en el norte de España que ha estado por diferentes lugares del mundo, ahí con una mochila, y que ahora mismo pues estoy en Valencia y soy importador de café de Son Nui, y bueno, importo café de la finca de mis socios de Nicaragua, de la hacienda Montesol. Genial. Vamos a intentar conocerte muy a fondo, vamos a intentar conocer tu historia, porque además es muy interesante. Hemos podido hablar en 2 o 3 ocasiones por audios de WhatsApp y algunas palabras que hemos cruzado por escrito, pero es la primera vez que nos encontramos, como tú decías. Y además lo tenemos que agradecer, como bien apuntabas a Ruth, que nos ha puesto en contacto. De hecho, aprovecho para deciros a vosotros que si no sabéis quién es Ruth, la podéis encontrar en Instagram como The Coffee Maniac. Y además tiene también una entrevista en este mismo podcast en el que podéis también conocer su historia. Pues Marce, me decías un santanderino que ha viajado por el mundo y yo quiero preguntarte de primeras, ¿cómo llega el café a tu vida? Pues el café a mi vida llega de niño. Todas las cosas que vimos de niño. Nosotros íbamos a veranear y las navidades a un pueblecito del sur de Cantabria, Castillo de Laya, donde estaban mis abuelos, y yo recuerdo en las mañanas que mi abuela siempre preparaba, iba a la leche al vecino, calentaba, cortaba el pan de típico pan de pueblo y hacía esas sopas de pan, y siempre, como sabía que me gustaba el sabor de café, pues me echaba ahí unos granitos de café. Ahí es donde comenzó, pues de niño, ¿no? Luego ya la vida, pues me tenía una sorpresa en Nicaragua, que ahí es donde me metí de lleno en todo lo que es el café en origen y llevando una finca de café. Genial. ¿Y qué hace un cántabro en Nicaragua? ¿Cómo llegas allí? Pues también por circunstancias y avatares de la vida, pues a mí siempre me ha gustado todo el ámbito de lo social, y a través de una persona me propuso que en Nicaragua tenían un hogar de niños en la calle, el hogar Zacarías Guerra, y que iban a iniciar un proyecto de cooperación de una casa de vida independiente. Era la última etapa de esos niños que en el hogar estaban de 5 a 13 años, y cómo decir, vamos a estirar un poquito más para prepararles. Y me dijeron, oye, si te vienes y tal, yo me regreso a España, pero me gustaría que fueras el director. Y ahí es como comenzó ese enganche a través de un hogar de niños de la calle, que tenía el hogar, que tenía esta casa de vida independiente, y que la sorpresa fue que tenía una finca de café. Ajá. ¿Qué hace especial a las fincas de café en Nicaragua? ¿Por qué se pueden caracterizar? Las fincas de café en Nicaragua, para mí, lo especial, aparte de que una vez que cruzas el charco, creo que experimentas una humanidad increíble. Cuando se hablan de cooperativas, cuando se habla, no sé, creo que hay una relación muy especial, donde no se esconde nada, donde al final ganamos todos, donde todos ponemos el hombro, y donde se hace mucho más fácil todo, ¿no? Porque al final, cuando cruzas el charco y ves tanta necesidad, o arrimas el hombro o al final todos nos vamos a pique, ¿no? Entonces, para mí, lo bonito es descubrir las ganas de hacer cosas y de hacer cosas juntos. Entonces, eso es lo que más me llamó la atención en las fincas de café de Nicaragua. ¿Qué papel empiezas a desempeñar en las fincas o en alguna finca en concreto? Cuéntame un poquito sobre esto. Pues nada, en Nicaragua al final también otra persona me dijo, oye, que yo también me regreso a España, ¿puedes gerenciar la finca de café? Y yo, que a veces he sido un poco atrevido en mi vida, pues dije, pues venga, no tengo ni idea, pero adelante. Y fue muy interesante porque
A ver, cuando tienes un reto es cuando te pones a pensar, ¿no? Y a ver, ¿qué pasos tienes que dar? Vale, puedes gerenciar, me parecía muy atractivo porque era una finca social, era de un hogar de niños de la calle. Es más, el hogar mantenía la finca, cuando realmente dices cómo puede ser. Entonces agarré a la administradora y a otra técnica, doña Zaida y Ofelia Gaitán, que estábamos metidos en una oficina de diseño y gestión de proyectos, porque el hogar, bueno, pues por el tema del MITS y demás, tenían unos módulos prefabricados, pero ya no tenía aislante las paredes, entonces pues íbamos a las embajadas, presentábamos proyectos, yo cada vez que venía a España pues también intentaba conseguir, y entonces las dije, oye, me han propuesto este reto, quiero que me acompañéis. ¿Y qué vamos a hacer? Pues nos vamos donde se aprende café. Y nos fuimos con una camioneta a la zona de Matagalpa, Jinotega, al norte de Nicaragua, y a ver qué hacían. Y entonces contactamos allí con una cooperativa, allí con doña Fátima, una cooperativa en Jinotega que se llama Sopesca. Y entonces con la gerente pues empezamos a hablar. Oye, pues mira, que tenemos una finca, ¿cómo lo hacéis vosotros? ¿Cómo trabajáis? ¿Cómo no sé qué? Y nada, y nos fuimos ahí un fin de semana y vinimos con las pilas puestas para gerenciar la finca, ¿no? Entonces, pues de repente pues fue conocer esa finca Las Delicias, ahí en lo alto de Managua, en la ciudad, pues una finca espectacular de 88 hectáreas, bueno, pues con inmensidad, árboles, guayabones que entre 4 personas no abrazas el tronco, con plantas de café de diferentes variedades, oropéndulas, monoscongos, o sea, esto que te amaneces por la mañana y dices que es una pasada, ¿no? Y luego una finca muy curiosa porque en 360 grados pues podías llegar a contemplar como 6 volcanes y 2 lagos, entonces era espectacular, era un embudo. Y ahí iniciamos ya casi con una primera cosecha de café. Entonces pues hay unos trabajadores y de repente pues te llegan 87 personas que las tienes que alojar entre noviembre y febrero. Y bueno, en aquel entonces pues también vienen familias que van a vivir esos meses, de esos meses van a vivir el resto del año. Y a ordenarlo todo, o sea, empiezas a ordenar la casa económicamente, dónde están las fugas, dónde está todo lo que hay que arreglar. A mí siempre me ha gustado mucho el tema de la calidad, entonces que lo que uno hace tiene que tener un sello de calidad, porque también era interesante, ¿no? Yo siempre digo que la caridad no está reñida con la calidad, o sea, no podemos estar vendiendo penas, sino que tenemos que decir, mira, lo que yo te vendo es un café con el sello de Rainforest o en ecológico, pero te presento la calidad, el esfuerzo, la trazabilidad. Luego ya te cuento la historia, si tú quieres. Si no, te quedas con la calidad del café, ¿no? Entonces, bueno, pues certificamos la finca con Rainforest Alliance y bueno, y luego fue muy bonito porque después con el tiempo yo inicié la Casa Amigo, que era la casa de vida independiente. Por un año pasaron 500 jóvenes chicos y chicas del mercado oriental, personas sin recursos, personas bueno, pues que vivían hacinadas en una casa. Les dimos formación, les dimos autoestima, autoaceptación. Empecé a liar a las empresas de alrededor, a firmar convenios, donde los gerentes venían a dar cursos. Los gerentes empezaron también de alguna forma a dejar que ellos empezaran a hacer horas en sus empresas y prácticas. Y luego de la noche a la mañana, pues varios de esos chicos, pues como hace Ruth, no sé si conoces a Ruth, que de vez en cuando dice, oye, pues voy a dedicar tiempo a estas personas a darles un curso de barista. Pues nosotros al final lo que hicimos fue formar a una serie de jóvenes que salían de ese mercado oriental y se pusieron en el aeropuerto, en la tienda de Duty Free, a dar degustaciones a los turistas que salían de Nicaragua. Entonces conseguimos ya pues la marca de café, Zacafé, y empezamos a vender el café haciendo degustaciones con jóvenes en situación de riesgo. Es muy interesante y en toda tu intervención veo siempre el pilar de la labor social en cada punto, ¿no?
Antes de llegar a ese tema, que me parece súper bueno, no quiero olvidarme de preguntarte lo siguiente. ¿Qué es lo que más te sorprendió a la hora de gerenciar una finca cuando vienes de no tener experiencia en esto? Te lanzas a la piscina y dices, ¿qué es lo que más te ha sorprendido que has aprendido en ese tiempo? Pues realmente lo que más aprendes es lo que te regala la tierra. O sea, también vuelves otra vez a la niñez, ¿no? Cuando iba con mis abuelos ahí a trillar el campo y bueno, pues todo eso que uno ha mamado en primera persona y que he tenido el privilegio de poder experimentar. Un niño que se iba con su abuelo, con las vacas y con la trilladora. Te pones en Nicaragua, una finca de café, que unas plantitas dan unos granos de café, que luego eso se recoge, que luego se seca, se fermenta, se seca, se tuesta y se toma. O sea, para mí, realmente lo más sorprendente es la capacidad de la tierra en darnos gustazos como es el café. Entonces, lo que más me sorprendió, el privilegio de poder ser protagonista de un proceso, ya no solamente de una finca social, sino, ostras, aprender el café, ¿no? Algo que yo creo que no hay mayor marketing en el mundo que vamos a tomarnos un café. O sea, sí. y poder ser protagonista de, aquí está, estos granos de café. Y a nivel de rentabilidad, ¿es sostenible dedicarse a una finca de café y no compatibilizarlo con otras actividades o siempre necesitas ayudas? A ver, yo creo que el tema es cultural. En los países del tercer mundo que decimos, que tercer mundo porque les tocó vivir allí por las circunstancias, ¿no? Pero son mucho más ricos que nosotros. Creo que las cosas las tienen mucho más difíciles. Pero también, por otra parte, la cultura es muy de corto tiempo. O sea, yo saco la cosecha y mira, si la puedo vender y me dan ahora mismo ya del dinero, pues no me replanteo el esperar un poco, el ver a ver si consigo un mejor precio, porque con ese precio yo luego voy a poder invertir en infraestructuras, en poder cuidar el grano, demás, ¿no? Entonces yo creo que a veces si no tienes esa mentalidad, en esos sitios es difícil porque lo que más cuesta es tener esa visión a medio y largo plazo, ¿no? Sobre todo porque muchas veces hay que paliar una serie de necesidades vitales que no requieren tiempo y que no vas a poder tener un crédito en el banco porque avales pocos. ¿Qué es lo que te hace sentir más orgulloso de tu etapa como gerente? Algo que hayas conseguido y hayas dicho, esto lo hice muy bien y marco un antes y un después. Pues lo que te decía antes al principio, el pasar durante 3 años una auditoría con Rainforest, ¿Vale? para mí eso me Rainforest, parece... ¿qué es? Rainforest Alliance es una certificación, es la ranita verde, ¿Vale? que bueno, pues certifica café, como certifica cacao. Entonces, bueno, pues para mí esa certificación me ayudó también mucho a que cuando tú estás en una finca de café tienes diferentes dimensiones. Entonces ellos te valoran la parte social, la parte ambiental, ahora mismo está todo el tema del despale, ¿no? Lo que tú haces de beneficio a la comunidad, ¿no? Entonces, a mí eso sí que me ayudó mucho. Entonces, el tema de la certificación es una de las cosas que sí que me siento orgulloso, que pues una finca de niños de la calle, no, está certificado con Rainforest. Y luego, sobre todo, el tema humano. O sea, es impresionante la época de corte. O sea, la época de corte te hace descubrir cómo 80 familias, 200 familias van a una finca y tú les acoges. Pero es que cuando tú les acoges, ellos dan todo. O sea, esas familias a las 4 de la mañana están de pie. Y haga sol, lluvia, viento, van a agarrar un cesto, un canasto y un saco de yute y se van a ir a cortar café, ¿no? Y se van a ir a cortar café para ti, para ti. Entonces, que luego al final la cosecha de café es muy romántica, pero cuando tú estás allí... Tiene que ser duro, ¿no?
Es dura, es dura. O sea, levantarte todos los días, cargar con un saco, coger ese saco y, claro, hay más familias, pero igual tú no conoces a todas las familias que están ahí, ¿no? Cuando tú le llenas el saco le tienes que esconder, porque no vas a ir cargando con un saco más luego otro. Entonces tienes que esconderle para que no te lo roben. O sea, hay una serie de estrategias que ellos mismos tienen que sobrevivir. Y luego pues el sábado viene la época de pago, ¿no? Pero sobre todo la satisfacción de todo lo que puedes hacer humanamente a familias que sabes que en esos 3 meses van a vivir eso, a lo mejor lo van a estirar durante todo el año. Está claro que son gente que luego se van a sus sitios de origen, que van a plantar y van a vivir de la huerta y de la agricultura, y eso es un plus, ¿no? Pero todo lo que se hace humanamente es una satisfacción inmensa. Para los que estamos aquí en países de destino y no hemos tenido la oportunidad de viajar allí, con lo que acabas de comentar me has dado una imagen. Y yo creo que nosotros, por la zona en la que vivimos, estamos muy acostumbrados a la vendimia o a la recogida de la aceituna y tal, pero claro, de café no. La mayoría de curiosos habremos visto algún reportaje, pero vamos a intentar hacer una descripción gráfica a la gente de lo que es. O sea, decías que 4 de la mañana empiezan, se levantan. Sí, se levantan. ¿A qué hora se suele empezar? Pues a las 6 de la mañana ya están. Vale. Pero claro, ¿Que coincide con que amanece o más o menos? a las 4 de la mañana se levantan las cocineras. Vale. Las cocineras tienen que hacer 200 tortillas de maíz y no vienen en plástico, las abren ni al microondas, no. Ellas hacen toda la masa y luego las palmean. Ajá. Y luego las ponen en la cocina de leña. Tienen que hacer los frijoles, tienen que hacer el arroz, tienen que hacer el café. Y entonces luego ya pues a las 4:30, 5 de la mañana, la cola de toda la gente que se va a ir a cortar. Vale. Y que tiene que ir con la comida, o sea, con un buen desayuno a esas horas. Entonces pues ya se van con los frijoles, el arroz, la botellita ahí de café y se van al campo. Y entonces ya el mandador es el que va organizando las cuadrillas. Pues ahora mismo estamos en este plantío, todavía falta, cuando terminemos hoy nos vamos al siguiente, porque ellos van en avanzadilla. A ver, hay que sacar productividad, entonces tienes que ir en los plantíos donde está ya el grano maduro. Entonces pues la gente ya se va dividiendo y a cortar café. Y cortar café no es una ramita, la bandola y ordeñarla, porque te cargas la producción del año siguiente. Y además tienes que ir seleccionando los granos rojos, ¿no? Hay esta serie colombiana de Netflix. Que no la he visto, pero me han dicho que bueno, pues ahí está la cultura, como las mujeres las pintaban las uñas de rojo para que sepan que solamente se corta el grano, la cereza roja que se llama, ¿no? Entonces, ¿eso qué conlleva? Que tienes que ir tiqui tiqui y los que están caídos, pues guardarles una bolsita, porque los granos que se caen al final son plagas para los diferentes plagas que tiene la propia planta, ¿no? Y te vas plantando. Tienes un parón, te vienen los de la finca y te dan la comida y normalmente se tarda hasta las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde ya lo que hace es llega el mandador con una caja de madera y ya cada uno va la pesa, la medida. Y entonces en la medida, pues tantas latas, ya es según cada país, ¿no? Pero tantas latas o tantos cajones, pues has recogido tú este día. Y entonces se apunta. Vale. Con todo lo que tú coges de lunes a sábado, se te paga el sábado. O sea que el salario es por rendimiento, no por horas trabajadas. Es por rendimiento. Vale. Rendimiento, pero siempre seleccionando un fruto que esté en el momento óptimo para mantener la calidad, ¿no? Eso es. A lo mejor se puede colar algún grano pinto, que es el amarillito, va de verde a pinto y a rojo, pero luego ya tienen un trabajo de, bueno, pues voy a hacer una de segunda, ¿no? Entonces, vale, pues van seleccionando, pero claro, el objetivo es sacar el grano rojo. Muy, muy interesante. Decías que esto duraba unos 3 meses. Sí, normalmente empieza en noviembre, vale. Tienes diciembre, enero, febrero, hay momentos picos, porque es la maduración, pero normalmente tienes que pasar por los plantíos diferentes veces. Igual cada 15 días tienes que volver a ese sitio para que el pinto ya madurado, el verde se convierta en pinto, pero sí, a finales de febrero normalmente ya es cuando ya se termina la cosecha y bueno,
pues ya es la celebración de alguna forma de haber terminado una cosecha más y bueno, y que ese café pues tenga una buena calidad, un buen puntaje y listo para exportar. ¿Y las condiciones climatológicas, estando en Nicaragua, donde está a nivel geográfico, cómo son en esos meses? Pues bueno, Nicaragua hace calor, sea invierno o verano, o sea, ahí lo único que en verano pues cae la típica lluvia y luego pues la humedad es tremenda. En la zona esta de Jinotega, donde está la hacienda Montesol, es una zona más alta y entonces sí que está un poco más fresquito. Pero sí que es verdad y que desde hace un par de años, en la época de corte, que suele ser el verano, está lloviendo. Entonces, el tema del cambio climático lo ves en origen. Ajá. Entonces, ahora mismo, cuando no tendría que llover, está lloviendo. ¿Eso qué significa? Que las familias no dicen, bueno, cuando descampe. No, es que tengo que ir a cortar café. Lo que eso genera también es darle el valor del café. O sea, yo, por ejemplo, este año que estuve en Nicaragua y el mandador me decía, es que esto no lo hemos visto nunca. ¿Qué genera? Que la propia lluvia genera hongos en las plantas. ¿Y qué ocurre? Que tú no puedes aplicar fertilizante porque la propia lluvia te lava lo que has aplicado. Entonces es muy difícil. Ahora mismo el cambio climático está presentando unos retos muy importantes en el tema del café y creo que eso desde aquí tenemos que ser conscientes de que cada vez, y yo cuando estoy allí en origen, digo, cada vez tomar una taza de café lo tendríamos que valorar muchísimo más. O sea, es un milagro que tengamos aquí una taza de café. Pues sí. Y encima lo mal que me sabe haberlo extraído mal, porque nos hemos tomado un café y cuando no ajustas la molienda de primeras no está bien extraído y dices, qué pena, ¿no? Pero nos lo tomamos y lo valoramos y lo comentamos. Además la cultura de la gastronomía es eso, ¿no? Tomarse algo, comentarlo, disfrutarlo y compartirlo. Siguiendo por cultura gastronómica, has tenido más experiencias a lo largo de tu vida fuera del café, ¿no? Sí, bueno, a nivel de la tierra, como te decía antes, pues cuando me regresé de Nicaragua pude llevar una finca de 412 hectáreas ahí entre Yatoba y Buñol de una asociación de personas con discapacidad que conocí de Cantabria, pero que lo conocí en Nicaragua. O sea, tienes que irte de tu tierra para conocer lo que tienes dentro. Entonces, bueno, pues tuve la oportunidad también de iniciar otra historia donde no controlaba para nada y me dijeron que si podía iniciar como coordinador de una finca de 412 hectáreas donde había olivos, donde había viña y donde había terrenos arables y con personas con discapacidad. Entonces, pues creé ahí un centro especial de empleo y bueno, pues digo, ¿y qué hago yo? Porque una planta de café pues ya más o menos sabía, pero ¿qué hago yo con un olivo? ¿Qué hago yo con una viña? Viñas del año 70 y con terrenos arables. Bueno, pues ¿qué hice? Lo primero, pues certificación ecológica. Entonces conseguir el sello ecológico y luego después pues una de las cosas que me ayudó mucho también en Nicaragua fue el generar sinergias y colaboraciones, ¿no? El tema colaborativo, que creo que ahí es donde está muchas veces la clave. ¿Quién es especialista en olivos? Oliolivio Dinámico, que es la primera almazara en ecológico de la Comunidad Valenciana. Pues allí fui con María Dolores, con Gonzalo, su hijo, y dije, oye, mira, que es una finca, ¿qué tal? Con olivos, ellos súper enamorados de los olivos, convenio de colaboración, entonces el hijo, Gonzalo, pues iba cada 15 días a darnos formación en poda de olivos y al finalizar pues en la cosecha de olivas lo llevamos allí y sacamos la primera botella de aceite virgen extra en ecológico. Las viñas, ¿quién maneja esto? Coviñas, en Requena, una cooperativa que exporta 12 millones de litros de vino. Pues allí fui, convenio de colaboración y con ellos pues al final también cómo manejar las uvas, cómo podar, cómo tratarlo y terminamos haciendo las botellas de vino en Merseguera y Bobal en ecológica. Y luego las plantas, teníamos unos terrenos arables y cuando estás certificado en ecológico lo que te dice el auditor es, oye, el año que viene, si yo veo que esto no está trabajado, pues te pongo una sanción, porque si tú certificas algo es para trabajarlo.
Vale. Entonces, en una feria de biocultura conocí a Herbes del Molí, que Herbes del Molí es una empresa que trabaja desde hace 40 años las plantas aromáticas, medicinales, hace infusiones y demás. Y entonces, pues nada, firmé convenio de colaboración con ellos y nada, en un año pues plantamos lavandín, romero y bueno. Y después de 6 años, pues bueno, pues ya estaba la cesta, porque luego hicimos una huerta ecológica en verano y entonces pues las berenjenas y todo lo demás pues vendíamos, y lo que no pudimos vender pues se nos ocurrió la idea de hacer conservas. Entonces pues contactamos en Mercavalencia con otra empresa que hacía mermeladas. Entonces hicimos pues pate de berenjena, diferentes patés, incluso con la botella de vino hicimos una gelée de bobal, que eso en el mundo gastronómico es la mermelada esta del propio vino, lo calientas y al final sale el alcohol, pero se solidifica. Entonces, como la mermelada está al lado del solomillo, entonces pues aporta el tema dulzor, ¿no? Entonces hicimos cosas muy, muy interesantes y bueno, pues después de dejarles toda la cesta de Navidad y bueno, pues a 11 personas con discapacidad y algún proyecto ya en marcha, pues es cuando dije, mira, hasta aquí después de 6 años, y es cuando me vino la propuesta de Nicaragua. O sea, yo he tenido siempre mucha suerte en la vida. O sea, has ido enlazando proyectos. Sí, sí, eso es lo que dice mi mujer, Silvia. Dice, es que tú, chico, al final... Pero la suerte se busca, ¿no? A ver, a mí siempre me gusta esa frase que yo he escuchado, que si tú estás sentado en el sillón, nadie va a verte, o sea, te tienes que mover, ¿no? O sea, hay gente que nace con estrella y otros estrellados, ¿no? Pero quiero decir que mi vida sí que, de alguna forma, es la confianza, ¿no? O sea, yo tengo ahí como una confianza en que cuando tú haces los deberes y cuando tú vas dando pasos, o sea, no es todo venga que caiga del cielo, ¿no? Sino que tú te tienes que mover, tú tienes que poner también mucho entusiasmo, pero tú tienes que confiar. Y al final se van abriendo puertas. ¿Era Picasso que decía que las musas me cojan trabajando? Creo. No sé si Picasso o Sabina, pero bueno, lo canta Sabina también. Sabina, la verdad es que podríamos sacar 1000 frases. Yo creo que Sabina está todos los días en mi mente, porque totalmente. hay muchas frases que me ayudan a vivir con él, ¿no? Pero es verdad que si tú tienes una inspiración o una suerte, pero te coge en el momento justo, en el sitio adecuado, va a ser más fácil que aquello funcione, ¿no? Yo creo que al final en la vida tienes que ser protagonista de tu vida. Y eres protagonista de tu vida en la medida que sabes descubrir el semáforo. ¿En qué momento vital estoy yo? ¿Cuál es la luz que está encendida? Entonces, a mí la vida me ha dado muchas veces semáforos de ámbar. Oye, cuidado. Entonces, si tienes la capacidad de reflexión y de mirar hacia atrás, porque a veces tenemos la tentación de esa ansiedad de hacia adelante, venga, y este proyecto y el otro, tal. En el ámbito del café, mucha gente está, venga, es que quiero conseguir esto y lo otro. Nos falta esa visión de mirar hacia atrás. Es decir, oye, que he ido dando pasos, que no tengo que tener tanta ansiedad, porque la ansiedad yo creo que al final nos frena. Entonces, al final yo creo que es esa capacidad de ser protagonista de tu vida, mira el semáforo, cuál es la luz que te está indicando y vete dando pasos, ¿no? Y también creo que es importante soltar cosas, porque las cosas no llegan si estás amarrado a algo. Necesitas soltar y entonces de repente el bosque se abre y dice, mira, aquí tienes el siguiente árbol, ¿no? Entonces, esa es un poco la experiencia, ¿no? O sea, más allá de teorías y de libros de autoayuda, en mi vida sí que doy fe de que a veces has tenido que soltar para que se inicie otra cosa, de que la confianza es la base de todo, pero que tienes que ser tienes que tener una mirada hacia atrás, el espejo retrovisor de todo el recorrido, pero sobre todo, ¿cuál es el semáforo en tu vida ahora mismo? ¿Cuál es el color? ¿Y en qué punto estás ahora? ¿En qué punto estoy? De momento estoy en el color verde, pero no sé, creo que, y aparte de todo el tema de la importación y demás, creo ahora tienes que contarla, que todavía no hemos entrado ahí. Creo que estoy en un momento muy, me sale la palabra delicioso, en un momento delicioso, ¿no? O sea, como cuando has dado un salto al vacío y dices, ostras, que la piscina tenía agua,
oye, que encima la piscina es bonita, oye, y encima hay gente, ¿no? O sea, que no estoy solo. O sea, creo que en este momento, de alguna forma, estás como ya degustando ese café. Ya no tienes tanta ansiedad entre la taza, la bolsa y la pegatina, ¿no? Sino ya estás empezando a gustar y a degustar el café y todas las personas que hacen posible el café. Muy bonito, me alegro que lo celebramos, que estés en ese punto. Y ahora, si quieres, desgránanos un poquito, pues eso, el proyecto en el que estás ahora, de importación. Pues nada, Sonui inicia en noviembre del 2022, después de 9 años de estar en Nicaragua y de 9 años de no regresar. Pues lo curioso es que una vez que dejo el Campus Diversia, pues don Jaime y doña Ana pues me hacen una invitación para ir a Nicaragua. Oye, que queremos que vengas. Y bueno, lo negocié con mi mujer Silvia y al final pues ya fui para allá. Y fue, pues eso, como te decía antes, de repente me llevan ahí a la Hacienda Montesol, que ya la conocía de sobra, y me hicieron una propuesta. Oye, Marce, sabemos que has dejado el trabajo y demás, o vas a dejar el trabajo, y nosotros estamos exportando café a Estados Unidos y nos gustaría iniciar en España. Entonces yo de repente pues digo, madre mía, ahora nuevamente con el café. Pero fue muy bonito porque realmente en la vida también, para mí uno de los valores importantes es el agradecimiento. Entonces, para mí eso no se me presentó como una oportunidad que cualquiera diría, ostras, que voy a tener un trabajo, que probablemente voy a tener un salario. Hoy tenemos un episodio súper interesante y vamos a aprender mucho de café de especialidad con nuestro invitado. Y también es gracias a Café Panoramic, que nos va a patrocinar el podcast, ayudando a todos los usuarios a que obtengamos un 20% de descuento si utilizamos el código YellowTulip en el primer pedido. Quiero que sepas que Café Panoramic se caracteriza por trabajar con fincas que producen un café de altísima calidad y todo bajo un marco de sostenibilidad. Y adelante, ¿no? Y es un reto nuevo. O sea, que te propongan a ti a hacer una importadora de café e importar café y tener una sociedad con ellos, para mí era algo de decir, es un privilegio, ¿no? Sino que para mí lo importante era cómo devolver a Nicaragua lo que te habían regalado en 9 años. Ajá. Entonces, por una parte fue ese agradecimiento hacia Nicaragua, y por otra parte, es decir, una persona que confía, que para mí, pues don Jaime, y él lo sabe perfectamente, es como mi padre, y doña Ana también, mi madre. Entonces es como decir, pues tu familia de Nicaragua apuesta por ti, ¿no? Y entonces, nada, yo les dije, oye, pues adelante, pues empezamos. Ahora cuando regresé a España, pues en Valencia creo que podemos montar la sociedad. Tenían también algo de investigación y más en el ámbito del café, digo, pues venga. Y nada, regresé a Valencia y no tenía ni idea de una startup y de cómo gestionar esto y cómo hacerlo, y nada, empecé ahí a verlo, y en noviembre del 2022 constituimos Sonui, Sonui SL, y bueno, pues está el padre, don Jaime, está Jaime el hijo y estoy yo. Y nada, iniciamos con el reto de traer un contenedor de café. Muy bien. Y bueno, a la gente que lo iba contando, amigos que tenía en el mundo del café, me decían, Marce, pero si es una locura, ¿cómo vas a traer 285 sacos de café? Y bueno, y yo digo, bueno, pues ¿y por qué no, no? Entonces, pues bueno, pues el café ya llegó a finales de julio, se liberó, agosto en España muerto, iniciar en septiembre. Y nada, y de ¿Dónde repente... llega? ¿A qué puerto llega? A Barcelona. A Barcelona. A Barcelona. ¿Se suele centralizar todas las importaciones ahí o...? Pues la mayoría. Lo que pasa es que allí en Barcelona están los grandes almacenes, por decirlo así, y entonces yo allí había contactado con Molenbeek Natie, que es una empresa belga que está en Amberes, y bueno, pues ellos, yo estuve viendo, me habían hablado de ellos, y nada, fui allí a verles. Ajá. Y también fui allí con la mochila y allí a David y a Marian. Y claro, allí llevan contenedores, reciben, es el almacén más grande de Varna.
a nivel de alimentación. Ellos tienen 2 bodegas, café convencional y otra bodega de café de especialidad, pero bueno, pues allí llevan grandes empresas y grandes importadores, ¿no? Entonces yo iba para proponerles que, oye, que pues, estamos intentando importar un contenedor de café. Yo digo, bueno, estos me mirarán, dirán, pues muy bien, pero entonces, fantásticos. O sea, desde el primer momento me escucharon, se entusiasmaron con el proyecto y Marce, no te preocupes, este año será 1, el año que viene será 2 y ya verás, traerás 8. Y yo ahí flipando un poco, ¿no? Y digo, bueno, a ver si viene este primer contenedor. Y nada, y puedo estar súper contento de que con ellos pues ha sido todo súper fácil. Para nada decir, tú como no me traes 30 contenedores al año, pues eres de tercera división, sino me siento de primera división con ellos, pero sobre todo esa relación humana que es una pasada. Y entonces llevo el café ahí a Molem. Ajá. Y nada, yo había estado visitando a diferentes personas, porque bueno, pues en Nicaragua mi primer contacto con el café, pues también en la finca de Años de la Calle fue con Café Dromedario, allí en Cantabria, y con el bueno de Emilio Baqué, este buen hombre que era un hombre con una humanidad increíble y que realmente, pues bueno, pues tuvo él junto con Alberto Vidal, que era el de marketing de Café Dromedario, ahí también es donde conocí a Charo Baqué, que ahora es la delegada, Begoña Baqué, que es una referente a nivel internacional como jueza, que ha estado en Milán y tiene todas las titulaciones y también en aquel entonces conocí a Marisa Baqué, que Marisa pues también ha sido como la mamá de muchos baristas a nivel de formación, ¿no? Y ahora tiene su proyecto, ¿no? Entonces, pues bueno, pues yo estuve con ellos, es donde inicié todo este tema del café, pero fui visitando, entonces la dije a Charo, oye, pues tengo café de Nicaragua, un contenedor, pues luego también había conocido a Damián Seijas, que Damián es el embajador de Nespresso aquí en España y él está en Barcelona. Él es uno de mis amigos gallegos, que los gallegos también son muy buena gente. Y entonces a Damián Seijas le conocí en una feria gourmet en el IFEMA en Madrid, que estaba haciendo un café con un cóctel al lado de Quique da Costa, que estaba haciendo un postre con todos los elementos del café. Incluso el café verde le hizo polvo y eso espolvoreado en vez de azúcar glass. Y entonces de repente, pues yo atrevidamente, cuando terminó ahí el show, pues me acerqué a Damián y le dije, Damián, oye, mira, no te conozco de nada, pero yo soy de Valencia, o sea, estoy en Valencia, estoy importando café y que tengo aquí unos granos de café verde que acabo de traer de Nicaragua, me gustaría que los probaras, a ver qué tal la calidad y demás. Y bueno, y Damián se le abrieron los ojos y me dijo, pero ¿tienes café verde aquí? Digo, sí, sí. O sea, fue como decir, ¿tienes pepitas de oro ahí? Entonces, para mí fue increíble porque con Damián pues fue el primer contacto, por decirlo así, una vez que traje ese café. Quedamos a los 15 días en Barcelona, hicimos una cata de café en una cafetería de un amigo colombiano y ahí empezamos la relación. Y entonces él me dijo, pues mira, tienes que conocer a Salvador y Clau, que son de Café Magnífico. Y nada, les conocí en otra feria, pues vente tal día. Y bueno, pues la dinámica ha sido esa, ¿no? El ir contactando y al final, pues para resumir, yo tenía que vender ese contenedor y al final pues lo pude vender en 1 mes y medio porque tenía que pagar una factura. Ahí con Silvia, con mi mujer, estábamos ahí en bromas diciendo, bueno, pues mira, si no, vamos comprando un saco cada día y lo subimos a casa, ¿no? Pero no hizo falta. Al final, pues la confianza, ¿no? Pero creo que también son momentos de aprendizaje en la vida. Yo siempre lo he dicho, si estás con la obsesión de que tienes que vender, 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 el vender es como un antifaz. Pero dices, bueno, tienes que pasar en la vida, también tienes que tener esos momentos de tensión, porque si no, ¿dónde está la adrenalina en la vida, no? Entonces, al final, pero siempre desde la confianza, esto va a salir adelante.
y te vas moviendo, vas conociendo a gente maravillosa, vas viendo un poco todo el mundo en España, todo el ámbito del café. Y bueno, pues vendimos el café y este año, pues esta semana acabo de estar con Molen, con los 2 contenedores que han tardado 2 meses, pero bueno, ya están en Molen y ya hay pedidos por España. Bien, cuánta información, cuántas cosas me gustaría preguntarte. La primera de todas, que creo que es imprescindible saberlo. De ese café que has traído de Nicaragua, ¿dónde lo podemos encontrar? ¿Quién lo tuesta? ¿Cómo lo vendes? ¿Cuántos tostadores lo tienen? Bueno, te puedo decir que tengo unos 17 clientes a nivel de toda España y bueno, lo vendo a tostadores de café y a alguna cafetería de especialidad que tuestan café, ¿no? Vale. O sea, no... las muestras que están aquí son pequeñas ediciones que uno saca por ese romanticismo de cerrar el círculo y decir, oye, mira que aquí está el café, no solamente traigo el café verde y lo vendo, sino que también lo podamos saborear. Pero bueno, pues lo que te comento está desde Galicia, toda la zona norte hasta Barcelona. Bueno, pues el Magnífico fueron los primeros que me compraron café el año pasado y ahora mismo pues también está en Andalucía, está en Madrid, está en Valencia y este año lo tenemos en Ibiza también. Muy bien. O sea que por todo el panorama nacional podemos ir encontrando café de Nicaragua que venga de Montesol. Eso es, normalmente a veces viene el café Montesol, vale. Lo que hemos traído son 6 variedades de café, tenemos el Marsellesa, Anacafé 14, o sea, de lavados, de proceso lavado tenemos Marsellesa, Anacafé 14 lavado, el Caturra, Catuaí y Pacamara. Y hemos traído este año un pequeño microlote de Anacafé 14 natural, de proceso natural. Muy bien. Otra pregunta, es que no me puedo quedar sin hacértela, esto va a ser polémico. ¿En qué momento entra Nespresso en una conversación de café de especialidad? Porque yo, como amante del café de especialidad, tengo una animadversión a la cápsula de Nespresso, cuéntame. Pues yo creo que a veces en la vida también hay que ir eliminando mitos. Y creo que no todo lo bueno es tan bueno ni todo lo malo es tan malo. Ajá. Quiero decir, cuando tú hablas con Damián, que le puedes, le puedes entrevistar un día a Damián. Sería muy interesante, no sé si me dejaría porque... Damián es un encanto de persona y... Segurísimo. Y bueno, pues él ha tenido la suerte bueno, sus inicios también son espectaculares y él ha tenido la suerte de estar como embajador, ¿no? Él lo que sí que me contaba y creo que también es interesante es que a Nespresso hay que darle las gracias por iniciar el tema del café diferente, del café torrefacto, del café a cafés de diferentes orígenes. O sea, al final, ¿cómo hemos empezado a poder tomar un café de India, de Perú, de Etiopía? Con unas cápsulas. Yo ahí ya no entro desde las cápsulas, que si de aluminio, de no sé qué tal. Pero sí que es verdad que uno de los aportes que yo creo que ha sido interesante, porque creo que ha iniciado a generar cultura, una cultura de café, de un abanico que son como los colores. O sea, tú ahora los colores primarios, pero te dan ahora un mapa de los colores Pantone y te puedes poner de códigos lo que quieras, ¿no? Creo que en Nespresso, de alguna forma, y no quiero hacer publicidad, pero quiero decir que al final es el ejemplo de cómo nos han puesto encima de la mesa, oye, que hay diferentes tipos de café. Luego ya me iré a comprar café de especialidad y notaré la diferencia y demás. Pero creo que nos han introducido en un mundo y en un campo diferente. ¿Podríamos hacer un paralelismo entre Nespresso y, por ejemplo, Starbucks? Que ambos son mercados en los que hoy en día, los que somos amantes del café de especialidad, trazabilidad, no somos clientes habituales, pero sí que han tenido una buena labor por dar a conocer la forma de hacer café, a lo mejor por diversificar y por ampliar la oferta de café, ¿no? Sí, quiero decir que dentro de todo, creo que de alguna forma, bueno, pues tienen su función. Habrá mucha crítica por el tema del tueste y demás, que creo que eso al final todos saben, ¿no? Cómo hacen cada uno las cosas, pero bueno, de alguna forma está claro que la gente va
O sea, quiero De decir... hecho, si no me equivoco, Starbucks fueron los primeros en tener una gran red de la Marzocco. Luego ya cambiaron por superautomáticas y los baristas dejaron de ser baristas, ¿no? Pero en un principio tenían buenas máquinas, muchos orígenes, no sé. Sí, y luego también yo creo que ellos han generado de alguna forma también esa nueva generación, ¿no? Mi hija, ¿no? Pues va con las amigas a Starbucks y en casa toma café de especialidad. Ya. O sea, en casa esto no es... o sea, que tenemos el café de Nicaragua, ¿no? Pero quiero decir que al final crean tendencia, ¿no? Creo que eso también es importante a través de esa tendencia, como luego tú, empresa tostador de café de especialidad, lo tienes que trabajar, ¿no? Pero van generando un público que, bueno... Bien. Pues me quedo con una cosa, si podemos aprovechar tu intermediación para que un día conozca a Damián y nos dé su punto de vista y nos cuente, que cuidado, que yo tengo un pasado, yo he tenido Nespresso en casa, pues lo que pasa que no sé si aceptará, porque yo también subí un vídeo tirando la Nespresso al contenedor diciendo, si quieres aprovecharla, Bueno. haz esto, ¿no? Pero bueno, no pasa nada, a lo mejor lo conseguimos. Y seguro que me gustará conocer su impresión y su... A ver si consigo traértelo. ¿Vale? Pero quiero decir Hoy yo, que por cierto, tengo que agradecer que tú has venido. O ir tú a Barcelona y creo que también hay gente muy interesante en Barcelona para conocer y para entrevistar. Sí. Y fíjate, para mí una de las cosas más maravillosas de este año ha sido los encuentros personales. Está claro que al principio, cuando inicias algo, el tú a tú, ¿no? O sea, no es lo mismo que hagamos una entrevista por videollamada a que nos miremos a los ojos, ¿no? Estoy 100% de acuerdo. Entonces, quiero decir que también el hecho de, hasta el esfuerzo, ¿no? De venir aquí, Sí. tú ir allá, pero el encuentro con las personas, yo creo que también como que de alguna forma quitas la máscara, ¿no? O sea, somos personas. O sea, ¿qué nos une? Nos une el buen café. Pues vamos a hablar del buen café, ¿no? Sí. Y vamos a hablar de cómo vamos a seguir potenciando lo que es bueno, ¿no? Y de todas las personas aprendes algo. De todas aprendes algo. Sin duda. Coincido totalmente contigo. De hecho, cuando inicié este proyecto, que es totalmente altruista y es una afición, dije, no voy a hacer ninguna entrevista online. Si las hiciera online, tendría la posibilidad de sacar mucho más contenido, de hablar con mucha más gente, porque es algo que nos acerca a la tecnología. Sin embargo, prefiero hacer una al mes en lugar de 3, pero que sean personales. Porque te quedas hablando antes, te quedas hablando después, y efectivamente yo soy muy partidario y muy defensor de ese contacto personal, que además el COVID durante un tiempo nos quitó, y creo que ahora me ayuda más a valorarlo. Como cuando te tomas un café que no es bueno, que te ayuda a valorar el que nos tomamos o el que nos tomaremos luego. Seguimos hablando. Marce, ¿qué diferencia o qué caracteriza al café de Nicaragua con respecto a otros orígenes? Pues mira, el café de Nicaragua, sobre todo para los que se inician en el café de especialidad, que el típico que ha tomado el café en la esquina y hay que echarle 2 azucarillos, y aún echando 2 azucarillos dices, ostras, esto... la medicina del médico la tengo que tomar sí o sí, esto si puedo pues no lo tomo, ¿no? Lo que diferencia el café de Nicaragua es, yo diría que es la cultura de Nicaragua, es el dulzor, es la humanidad, es un café que cuando tú lo estás bebiendo va bien con leche, va bien con avena, va bien con soja, tiene un dulzor, chocolate, vainilla, o sea, luego también tienes los cafés que trae Sonui de la Hacienda Montesol, a veces me dicen, ¿no? Dice, joy, ¿por qué no traes cafés de otros sitios? Porque es que ya la propia finca tiene una paleta de variedades de café muy interesantes, ¿no? Tienes el Caturra, que es el que va perfectamente para latear y tienes el Catuaí, que te da una acidez un poco más cítrica y te puedes hacer un buen espresso. Tienes un Pacamara, que es el que presentamos a la Taza de la Excelencia, que es mango, o sea, es una pasada. Y tienes el Anacafé para hacer un filtro, ¿no? Entonces quiero decir que los cafés de Nicaragua, creo que con todo lo que yo he ido visitando, algunos a lo mejor sería el último de la fila, no sé por qué, pero realmente ahora mismo
para mí es un orgullo el poner el Nicaragua en el mapa, ¿no? Y decir, ostras, que estos cafés están bien, están limpios, que es lo más importante, no tienen defectos, pero además me están aportando diferentes notas, ¿no? Y además lo interesante es que cuando pruebas el café ya estás pensando en el cliente, ¿no? O sea, son cafés como muy amigables con el cliente. Tú como tostador puedes decir, yo es que soy un enamorado de los naturales, pero a veces hay gente o clientes que el natural todavía pues, o le parece muy intenso o no sabe todavía cómo descifrar el gusto, ¿no? Pero un Caturra, un Catuai, un Anacafé 14 se toman sin ningún problema. Da el dulzor. De todas las variedades que has mencionado, que me las he apuntado aquí, todas son muy habituales en diferentes orígenes. Sin embargo, Anacafé 14 no había visto jamás. ¿Tiene alguna particularidad? Pues el Anacafé 14 es un híbrido de Guatemala. Claro, es el número 14, porque va Anacafé 14, uno. Ajá. Entonces, el Anacafé 14 es un híbrido de Guatemala que va un poco, es una planta que es mucho más fuerte de cara a la roya, en su momento cuando había ese tema. Entonces, es una variedad que se plantó porque es más resistente, ¿no? Vale. Y bueno, pues ahí se quedó. Muy bien, o sea, te da la complejidad original, pero con una resistencia a una plaga en concreto. Eso es. Fantástico, Eso es. el mundo de la hibridación, que también es... Totalmente. Sí. Me gustaría preguntarte, como protagonista total dentro del mundo del café y ahora que estás afincado de nuevo en España y que eres español de nacimiento, ¿cómo ves la situación del café de especialidad en nuestro país? Pues la situación del café de especialidad en nuestro país creo que estamos en un momento álgido tremendo. O sea, veo un espectro muy rico, lleno de oportunidades. Creo que ahora mismo el que se toma un mal café es porque quiere y porque quiere ir en contra de su salud, o sea, ni más ni menos, ¿no? Cuando puedes tener algo que para mí es un lujo, o sea, el café. Sí que es verdad que este año con todo el tema de los precios desorbitados, que todos han ido subiendo los precios, ¿no? Pero quiero decir, tú te vas a una cafetería, tú te vas a un bar y lo más barato es un café. O sea, cuesta más un botellín de agua que un café o una infusión. Entonces creo que eso también exige un trabajo. Yo a veces lo he hablado con tostadores, ¿no? Creo que tenemos que hacer un marketing de decir, ¿tú sabes la vida que hay esto? ¿Tú sabes el proceso que conlleva que tú tengas una extracción de este café? Porque una botella de agua o un refresco, ya sabemos, la fórmula, pi, y ya está. Pero cuando tú traes un té, por hablar un poco, un té de China, de la India, ¿tú sabes el trabajo, las personas que han estado ahí dedicando para que tú te tomes esto? Entonces creo que estamos en un momento muy rico, creo que es un momento súper álgido, no sé cuántas cafeterías de especialidad ahora mismo hay, dicen que cada semana se abre una en algún lugar. En Valencia, el año pasado, con Valencia Ice Coffee, había un mapa de unas 70 cafeterías. Este año el mapa ha sido 94 cafeterías de especialidad en Valencia. Imagínate en Madrid o en Barcelona, Sí, Madrid ¿no? y Barcelona creo que es una locura. Es una locura. Entonces hay gente que dice que es un momento en el que esto va a petar. Yo creo que es un momento también de reflexionar, un poco por lo que te decía antes. Creo que quizá a veces vamos muy deprisa. Creo que es un momento privilegiado para saber saborear algo que en España se nos diferencia por la gastronomía, y creo que el café tiene que ser la guinda de la gastronomía, cuando vas a comer como cuando vas a tomar un café de especialidad, pero creo que necesitamos de reflexión. Creo que a veces vamos como muy deprisa. Yo a veces cuando estoy en el Coffee Fest, Valencia Ice Coffee o cualquier otra feria, yo digo, si viniera el mandador de Montesol aquí a esta feria y viera todos los procesos de café, todas las extracciones, todos los aparatos, diría, pero ¿esto se hace con el café que yo traigo? ¿O me he perdido? ¿Estoy en otro planeta? O sea, quiero decir que en ese aspecto haría falta como una reflexión. O sea, ¿qué estamos haciendo
y no hacia dónde vamos, hacia dónde queremos ir con el café de especialidad. Ese sería un poco mi pregunta. ¿Cuál es tu método de extracción favorito, ahora que hablas de extracciones? ¿Cómo te tomas tú el café en casa? Pues el café para mí ha sido también un poco neófito todo esto y en muy poco tiempo. O sea que ahora en casa tengo cacharros, por llamarlo así, de café. Pero me gusta mucho la Chemes, me gusta la V60. Solemos hacer la italiana y la francesa, ¿no? Vale. El día a día es la típica máquina automática que te muele el café y te lo hace. Pero así cuando tienes un tiempo más, pues no sé, te gusta como... Yo digo que también es como el café de fin de semana, ¿no? Es el día que te levantas un poco más tarde o después de una comida el fin de semana y digo, vamos a hacer el ritual del café con tiempo. Y entonces me gusta mucho pues todo lo que son las extracciones, pues más de filtro y que vas ahí con la pesa esa maravillosa, ¿no? Y vas haciendo la medida y luego lo saboreas, ¿no? Sí, señor. Pues yo creo que le hemos dado un poco una vuelta a todo, pero antes de terminar me gustaría preguntarte, a día de hoy, ¿qué es lo que más te ilusiona? ¿En los próximos meses, en el año siguiente? ¿Qué es lo que más te ilusiona de tu proyecto? Pues lo que más me ilusiona es cómo Sonui, como empresa de importación, yo siempre digo que el valor que tiene Sonui es que no somos meros importadores, sino cómo consolidar el tema de tener una finca de tus socios, tener la oportunidad de que esa finca tenga puertas abiertas, la experiencia, porque creo que es muy importante que todos los que tienen una cafetería de especialidad o un tostador, tienes que ir a origen. Eso es un viaje fundamental y crucial. Tú no puedes hacer un buen café si no sabes de dónde viene ese café y si no has tenido una experiencia de finca, ¿no? Pero me ilusiona un poco como cerrar el círculo. Imagínate el café verde que tú al final quieres tener el paquete de café. Pues como yo estoy aquí, pero hay una finca de café con todo un mundo y una familia y demás. Tú te traes el café aquí a España, ese café como importador lo vendes, ya es un éxito, pero me ilusiona cómo generar un hilo conductor donde al final la gente de Nicaragua sabe en qué lugares está su café. Ya no es un trader que al final tú le vendes el café y el café se pulverizó y ya no sabes dónde, sino esa trazabilidad. Ahora mismo que hay varios tostadores que me dicen, oye, mándame la trazabilidad. Pues creo que la trazabilidad es de origen a cliente final y de cliente final a origen. Para mí creo que eso es lo más interesante, incluso hasta Molenbeek, ¿no? O sea, tenemos la finca, tenemos Sonui, tenemos Molenbeek y tenemos los tostadores y cafeterías de especialidad y tenemos toda la gran familia humana en España que necesita esa cultura del café, porque creo que al final plantamos café para que la gente deguste café. Necesitamos esforzarnos en generar cultura del café, generando catas de café abiertas, que la gente que no está en una cata que vaya, que pruebe. O sea, creo que en España somos súper ricos en catas de aceite, en catas de vino, en catas de queso, en catas de té. Vayamos a una cata de café, dejémonos sorprender y aunque no entendamos el sabor y nos digan, pues esto tiene sabor a mango, a chocolate y a fresa, y tú digas, bueno, pues yo siento, no sé, algo de chocolate, pero déjate. La verdad es que el mundo de la cata es el que más sorprende. Yo últimamente estoy experimentando que a las que voy o las que obligo a ir a mis amigos y a mi círculo cercano marca un antes y un después. Totalmente. Y luego se me estaba ocurriendo, mi cabeza va rápido, te voy escuchando y se me ocurren muchas cosas y a lo mejor mañana cuando lo escucho después de grabarlo digo, vaya tontería has dicho Rubén, pero no me quiero quedar con ello en la cabeza. El hecho de que cuando vas a una cafetería de especialidad y en el Molino ves Colombia, región Huila, Nicaragua, Montesor, tal, está muy bien, nos gusta, pero con lo que decías del hilo conductor, de la imagen 360, de saber de dónde viene y que la propia finca tenga constancia de eso, ahora que hay pantallas, presentaciones en todas las cafeterías, qué bonito sería que cuando yo pido un café de Nicaragua, en algún sitio de la cafetería vea imágenes de la finca, de los productores, recogiendo café, procesándolo.
Lo dejo ahí como idea, pero podría Sí. ser una experiencia muy, muy visual de realmente de dónde viene ese café para que valoremos todo lo que hay detrás. Totalmente. Yo siempre estoy un poco con la idea de cómo la finca tiene que ser una finca de puertas abiertas por el tema de la transparencia de la gente, pero yo siempre estoy con la idea de que si tú no te puedes permitir ir a una experiencia de finca, que es brutal, ¿por qué no hacer una cosecha interactiva? ¿Te imaginas una cosecha interactiva donde tú estás tomando el café y estás viendo cómo están cortando el café que tú te estás tomando, ¿no? O sea, creo que ahora mismo tenemos que conectar y ser puente entre dos espacios, dos entes que creo que la gente necesita. Y me parece que eso también es muy interesante. Quiero decir, al final tú te tomas este café, tú valoras este café y te puede gustar, ¿no? Pero si tú quieres más, que le podamos dar más a la gente. Luego está el QR, donde tú al final pones el QR, entras a la página web, puedes ver vídeos, ¿no? Pero quiero decir que no perder esfuerzos en darle a la gente que quiere más, dale más. Coincido contigo, es que es elevar la experiencia. Yo he ido a muchas cafeterías de especialidad porque es mi afición. Y me tomo un café, lo pido y ya está. Y hay otras a las que voy y sin yo preguntar, el barista que está delante me cuenta la historia de ese café. Ese café me sabe distinto. Me ha aportado muchísimo. Claro. Y te pones a hablar, y ya le empiezas a preguntar y si ha estado allí o no, si conoce al productor o no, y por qué lo han tostado así. Creo que es elevar la experiencia. O sea que estoy muy contigo. Totalmente. O te pongo un ejemplo, que antes mencionabas lo del latte art, y yo soy muy aficionado a valorar los latte art de los baristas. Hay un barista en Madrid que no solo te hace un latte art detrás de la barra y ya está, sino que juega contigo. No sé si lo conoces, pero cerca del Retiro se llama Kisaten y el barista se llama Luis Ángel. Tiene unas tarjetas con los latte arts que eres capaz de hacer. Y tú coges una y si te ha tocado un pulpo, te hace un pulpo en el momento. Y yo eso lo valoro mucho porque te eleva la experiencia. Claro. No es para el 100% de los clientes, pero seguro que la gente lo disfruta mucho más. Totalmente, y sobre todo, Rubén, que yo creo que la experiencia del café tiene que ser un ritual y tiene que ser una experiencia. Entonces, imagínate, cuando vas a una comida y has tenido una comida espectacular y no hace falta que vayas a una estrella Michelin, pero que bueno, la gente que puede, pues adelante, ¿no? Porque todo es una experiencia en la vida, ¿no? Y creo que tienes que disfrutar de ello. Pero ¿cuántas veces un café te ha estropeado toda la comida? ¿Y cuánto esfuerzo en decir, no, unos entrantes que son unas croquetas de no sé qué, de no sé cuánto, te explica hasta la variedad del queso que ha metido, tal. Te lo monta en la mesa, te lo monta en la vino es mesa, espectacular. en los primeros platos, segundo plato, y llegas al postre, ¿qué quieres? Un cortado, tal, toma. Y es una cápsula de Nespresso muchas veces. Sí, bueno, oye, te estás ganando que venga Damián, ¿eh? Lo siento. Pero quiero decir que para mí la experiencia tiene que ser total. Y creo que, fíjate, cuando te hablaba antes de Emilio Baqué, Sí. Emilio Baqué, yo le conocí y él me comentó, Marce, fíjate, en aquel entonces, yo estoy intentando hacer la mejor sobremesa. Dice, el momento más importante de una comida es la sobremesa. Porque mientras tú estás comiendo, normalmente no se habla mucho. Pero en la sobremesa es el tiempo que, y además eso yo lo he aprendido en Valencia. En Valencia las sobremesas son espectaculares. Porque ahí es donde hay tiempo muerto. O sea, no hay problema. Y entonces él me decía, yo estoy intentando descubrir, hacer el mejor café, el mejor ron y el mejor puro. Le dije, Emilio, Nicaragua. El mejor café, el mejor ron, que bueno, pues el flor de caña, y el mejor puro, porque había unos puros de Plasencia que le traje, que eran ecológicos en aquel entonces. Entonces, quiero decir que perdemos muchas veces en la sobremesa, y yo creo que eso lo tenemos que, de alguna forma, reivindicar. O sea, imagínate que tú vas a un restaurante y dices, oye, ¿qué café tienes? ¿Tienes una experiencia de café para el final? No, tengo este que nada. Vale, pues hasta luego. ¿Te imaginas que tú vayas a un sitio y digas, empiezo por el postre, empiezo por el café, y yo que soy muy dulcero, ¿y qué postre tienes? Me convence. Sí. Oye, que no, pues mira, hasta luego. Hasta luego.
Yo creo que sí que hago mucho en los restaurantes porque tengo la posibilidad de por trabajo ir a muchos restaurantes y siempre digo, ¿qué café tienes? No, no lo sé. Y digo, pues entonces no es de especialidad, ¿no? Y dice, ¿eso qué es? Y digo, pues entonces no quiero café, ponme una botella de agua. Sí. Eso sí que lo hago porque, bueno, sobre todo, aparte de por una cosa egoísta, por una misión mía de tomarme un buen café y si no, no tomármelo, también por una misión de divulgación encubierta. Esa persona ya ha dicho, hostia, aquí ha venido un tío que me ha dicho algo del café de especialidad. Y si mañana escucha algo de café de especialidad, a lo mejor pone atención. Y creo que ganamos todos. Últimamente en muchos podcasts sale el tema de los restaurantes, de los buenos menús y del mal café que se sirve en los restaurantes. Y muchas personas me han sugerido una cosa interesante. Y es que aunque España tiene mucha cultura del expreso, sería muy interesante que los restaurantes buenos, en los que lo pagas, te hagan un filtro. Pero te hagas tú el filtro, incluso. O sea, yo no te digo que estés perdiendo 8 minutos, pero tú hiérveme el agua, me lo traes aquí y yo en la mesa, porque el que pide un filtro normalmente sabe hacérselo. Sí. Y si no, se lo va a pasar bien con la gente con que esté en compañía en la mesa. Me dejas el café molido y yo hago los vertidos, ¿no? Sí. Y seguramente sería una experiencia tremenda. Totalmente. Y además, sobre todo, cuando hablabas antes del tema del COVID, ¿no? Creo que uno de los aprendizajes que recibimos en el COVID fue la necesidad social que tenemos las personas, la necesidad de encontrarnos y cómo al final la escala de valores también ha cambiado. Cuando tú cruzas el charco, la escala de valores se te cambia completamente y cuando regresas aquí dices, madre mía, lo que yo antes daba importancia y ahora no. Claro. Cuando ha pasado el COVID, fíjate qué regalos hemos recibido en Navidad. Pues ahora mismo ya la gente comparte experiencias y te regalan una botella de vino y te regalan un no sé qué. Y ya no esperamos no, esta botella para cuando qué, ahora. Entonces quiero decir que en ese aspecto yo creo que la experiencia, el valorar las cosas tiene que ser ahora, ¿no? El compartir, el ahora. Pues Marce, ha sido un placer enorme compartir esta charla contigo. Gracias por abrirte y por contarnos un poquito tu vida, tu trayectoria y tus proyectos. Quiero agradecer, porque no lo he dicho al principio, estamos en el Hotel Zarú, en Mocejón, en un pueblo de Toledo en el que vivo, y nos dejan la sala para apoyar el proyecto del podcast. Y Marce, igual que algún otro invitado, ha dicho, Rubén, tú no te muevas, ya voy yo. Y eso es de agradecer una barbaridad. Por cierto, ¿te han dicho que te pareces mucho a Dani García? ¿A Dani García? El chef. Pues fíjate. Muchísimo, ¿eh? Yo cuando te he visto digo, le conozco de algo y creo que... Vamos, le he visto pocas veces, pero a mí me da un parecido, ¿no? ¿A que sí? Vale, las personas que están aquí conmigo dicen que sí. Pues no estoy loco. Gracias. No, Dani García. Le diremos a Dani García que a ver si hace... Es un crack en lo suyo y tú en lo tuyo. Que sea una a la campaña al movimiento de café de especialidad. Mira, se me está ocurriendo que sería maravilloso. Voy a subir un reel mencionando a Dani García. Dani García, tengo aquí a Marce, que se parece mucho a ti, pero que necesitas en tu restaurante un café de Nicaragua. Perfecto. ¿Vale? Lo dejamos así. Y vamos allí a verle. Y vamos allí a verle. De verdad que un placer enorme. Igualmente, Muchas gracias. A todos los que estáis ahí, no sabéis lo importante que es que os suscribáis, porque es gratis y gracias a eso el canal puede crecer y yo puedo tener a personas tan importantes como Marce aquí enfrente. Así que por favor suscribíos, compartidlo con cualquier persona que creáis que puede gustar de este contenido. Si ya le dais a like, pues fenomenal. Si nos comentáis algo, ya os hago la hora y espero que nos veamos en el próximo. Un abrazo muy fuerte.